Atención, las opiniones en este podcast son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten. Por lo tanto, no representan necesariamente la posición de Habitando Ando. Habitando Ando es un podcast dirigido a todas y todos los habitantes de cualquier lugar que, sin importar el contexto, viven, sienten y piensan el territorio según su andar. Dialogar lo que vivimos, vemos y pensamos es nuestra pasión. Compartirlo es nuestra misión. Ajuste sus audífonos, prepare su café, porque las charlas con el territorio están a punto de suceder. ¿Qué pasó, López? ¿Un cafecito? Ay, pues sí, porque esto del simulacro estuvo bien aburrido, como todos los años. Nada más perdemos tiempo. No, ¿cómo crees, compa? De hecho, con los simulacros en los últimos años hemos aprendido a desalojar más rápido los edificios. Poco así. ¿Ese tú te la crees? ¿No te acuerdas cuando nos dieron la capacitación para saber qué hacer en caso de sismo? ¿Que solamente fuiste por las galletas? La neta, sí. Sí, voy por las galletas y... Alerta sísmica. ¡Me lleva! ¿Otra vez simulacro? ¿Siquiera es necesario esto? No, esto no es simulacro, güey. Corre. Vamos, muévete. Alerta sísmica. ¿Estás bien, López? Sí, creo que sí. Tranquilo, respira. Todo va a estar bien, tranquilo. ¿Qué va a pasar ahora? ¿Y mi familia? ¿Cómo estará? No manches. ¿Y si pierdo el departamento? Cálmate, López. Hay que esperar a que todo se tranquilice. Primero lo primero. Contactemos a nuestras familias. 15 días después. Gutiérrez, qué gusto verte. Por fin pudimos regresar a las oficinas. ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? Mal, López. Muy mal. Todavía no puedo entrar al edificio donde vivía. ¿Cómo que no puedes entrar? ¿Y tus cosas? Pues solo nos dieron una vez permiso para entrar y sacar algunas cosas. Y por de mientras, pues, ¿cómo le están haciendo? ¿Dónde se están quedando? Pues en el parque de enfrente, acampando con mis vecinos, pues para evitar que roben lo que queda en el edificio. ¿En serio? ¿Y cómo es que le están haciendo para eso? Pues mira, a mí me contactó mi grupo de vecinos y nos pusimos de acuerdo en qué acciones. ¿Y tu habitante? ¿Cómo reaccionas después de una emergencia? Bienvenidos a Habitando Ando, el podcast para todos los que viven, sienten y piensan el territorio según su andar. Es un gusto que nos sigan acompañando en esta segunda temporada, donde junto con Roy y nuestra invitada especial, abordaremos un tema que ha dejado huella en la memoria de todos los habitantes de este país. Así que preparen su café, habitantes, porque la charla estará muy interesante. Entonces, te pregunto, Roy, ¿qué opinas acerca del tema que vamos a tratar? Hola Ale, ¿qué tal, habitantes? Sin duda podemos pensar que los fenómenos naturales están presentes en todas las ciudades y en los territorios donde habitamos. La realidad es que conforme van pasando los años nos hemos dado cuenta de la importancia de estar preparados para responder antes y durante la emergencia. Sin embargo, a veces la parte de reaccionar como después llega a ser un poco preocupante porque no tenemos tanta información y preparación al respecto. Por eso, nuestra invitada del día de hoy, Cintia Xochicale, nos compartirá un poco de su experiencia y de un momento que ella vivió no hace mucho con un tema como fue el sismo. Así que sin más, Cintia, bienvenida al programa. Ale, Roy, gracias por la invitación. Sin duda, pues es un gusto formar parte de este episodio. Así es, y de nuevo, Cintia, es un gusto que estés con nosotros para charlar sobre este tema. Ahora, se sabe que es muy frecuente que en nuestro imaginario cultural percibimos que las ciudades se encuentran en un riesgo latente ante estos fenómenos naturales.
Entonces, para comenzar con este tema, nos gustaría que nos pudieras aclarar tanto esta definición de riesgo como cierta ejemplificación de los fenómenos naturales. Claro, con gusto. Mira, pues podemos definir el riesgo pues como la probabilidad de la ocurrencia de un fenómeno natural dañino, ¿no? Como una rápida y básica definición, en donde es una condición latente que al no ser modificada a través pues, de la intervención humana o por el medio de un cambio en las condiciones del entorno físico-ambiental, pues anuncia un determinado nivel de impacto social y económico hacia un futuro. El riesgo pues, generalmente se expresa y se acentúa con la existencia de la población humana, la producción y la infraestructura expuesta al posible impacto de los diversos tipos de fenómenos naturales posibles. Justo ahí, pues, un fenómeno natural es toda una manifestación, ¿no?, de la naturaleza. Esto quiere decir que cualquier expresión que adopta la naturaleza como el resultado de su funcionamiento interno, ¿no? Por ejemplo, las lluvias en los meses de verano, ¿no? Las lloviznas en los meses de invierno, un terremoto y un tsunami, entre otros que podemos mencionar. La ocurrencia de este fenómeno natural, sea ordinario o extraordinario, pues no necesariamente provoca un desastre natural, entendiendo que pues la Tierra se encuentra en esta actividad constante porque aún no concluye este proceso de formación y los fenómenos pues deben ser considerados siempre como elementos activos de la Tierra. Es decir, pues si una lluvia torrencial puede ocasionar estas erosiones, no puede cambiar el paisaje natural, pero estos resultados no pueden considerarse pues ni desastrosos o catastróficos. Entonces, pues en general y el ser humano debe de aceptar pues que estamos conviviendo con esta naturaleza viva, ¿no? que a su vez esta dicta sus propias leyes de funcionamiento, ¿no?, contra las cuales pues no podemos atentar, ¿no?, sin poner en riesgo el resultado de nosotros mismos como seres humanos. Entonces podemos afirmar que todos los territorios están expuestos a vivir un determinado tipo de vulnerabilidad por diversos fenómenos naturales, es decir, eso no excluye si vives en una zona determinada de la ciudad de mayor o menor ingreso o por algún tema parecido. Así es, pues mira, Roy, el grado al cual el ser humano o elemento está expuesto pues puede verse afectado cuando esta amenaza o cuando son sometidos a estas amenazas, ¿no? Cuando el sujeto pues amenazado es aquel que se compone de las ciudades, ¿no?, del contexto social o material, como es en la comunidad o como los habitantes o sus propias construcciones, una actividad económica, pues los servicios públicos, etcétera. Un tema aquí importante es con las ciudades y con los habitantes, pues la negación de esta vulnerabilidad en la que se encuentran expuestos y la falta de una cultura pues, justo de prevención antes y durante y posterior a los sismos, pues es donde ponen en riesgo la existencia de los habitantes. Por ejemplo, en este caso específico, frente al riesgo de un terremoto, esta vulnerabilidad negada a la que yo menciono, pues habla el desconocimiento, ¿no?, de la vulnerabilidad física que se traduce en la localización de los habitantes sobre el territorio, ¿no?, en la ausencia de estructuras sísmicas, puede ser, en las edificaciones, en las inadecuadas técnicas de construcción de edificios, y así como de la estructura básica, como sería hablando de vulnerabilidad física. Y pues finalmente, y esta es como la que mayor tenemos como entra sobre esta vulnerabilidad negada, es la vulnerabilidad social, ¿no?, que se habla de un bajo grado de organización, de cohesión social, bajo el riesgo, pues que impide su capacidad de prevenir, de mitigar y de responder hasta estas situaciones de desastre. Claro, y por hablar de esta vulnerabilidad física que experimentan los habitantes, quisiera contextualizarlo más hacia un territorio. Y bueno, me refiero a una de las ciudades más complejas, de las más afectadas ciertamente por estos fenómenos naturales, es esta bella y caótica Ciudad de México. Entonces, para poner un poco en contexto a nuestros habitantes internacionales, ¿nos pudieras platicar un poco de estos problemas? Claro, básicamente por su situación geográfica, ¿no?, sus condiciones climáticas, geológicas y geotécnicas, en general, pues los países de América Latina son afectados por numerosos y diferentes fenómenos naturales, ¿no?, dañando tanto a la población como al medio ambiente y sobre todo al desarrollo socioeconómico de las ciudades. En México,
fenómenos naturales tales como la sismicidad, el vulcanismo, los huracanes, las inundaciones, ¿no? Las explosiones, los incendios, incluso pues como últimamente se ha habido afectado los deslaves de los cerros, han hecho que el tema de desastres sea un aspecto pues de nuestra vida cotidiana, ¿no? Y que desde hace más de 500 años pues se ha recolectado testimonios de temblores, de huracanes, de erupciones volcánicas, granizadas, sequías, ¿no? Que se han registrado pues a lo largo de la historia de la Ciudad de México. Es importante mencionar a nuestros habitantes pues que en la ciudad se encuentra edificada lagos desecados, predominando pues este suelo arcilloso, ¿no? Estos sedimentos blandos en cuestiones del tipo de suelo, pero pues que hacen más susceptibles o con mayor vulnerabilidad a los impactos que se generan de los sismos. No obstante, y pues pese a esta vulnerabilidad territorial, pues la Ciudad de México sigue siendo pues este polo de atracción, ¿no? Económicos derivados pues de este crecimiento constante. Y precisamente abordando el tema de los sismos, un fenómeno natural tan sensible y que mueve muchos sentimientos en nuestros habitantes de México, observamos que nos hemos capacitado siempre en materia para actuar antes y durante el fenómeno. Sin embargo, el actuar después queda como en un ya pasó, ya se revisó el edificio, todo bien y regresemos a nuestras actividades. Pero ¿qué pasa con aquellas edificaciones que desafortunadamente se derrumbaron? ¿Existe algún protocolo? Inclusive, ¿estamos capacitados en esa materia para responder? Híjole, esta es muy buena pregunta. Pues mira, como tal, la ciudad no está como capacitada en su totalidad para poder resarcirse de esta, pues, edificaciones derrumbadas, ¿no? Pues en términos constructivos, visibiliza varios factores a los que se enfrenta el Estado, ¿no? O las ciudades, ¿no? La falta de rigor, ¿no? En las revisiones de las construcciones cuando concluyen este periodo de construcción, en la falta, pues, digamos, de la falta de ética incluso de los constructores, ¿no? En términos administrativos, pues de uso de suelo y de espacio, ¿no? ¿A qué me refiero con este tema de uso de suelo y de espacio? Pues que generalmente a los habitantes pues se nos hace muy fácil cambiar un espacio, no sé, un ejemplo, una recámara o un espacio de vivienda por un espacio comercial o un espacio de oficina. O sea, muchas veces es hacer estos tipos de cambios en los espacios, pues genera incluso afectaciones a las edificaciones. ¿Por qué? Porque pues es un tema pues que no está considerado como carga viva cuando se desarrolla el análisis estructural y pues eso altera, ¿no? su comportamiento ante el sismo. Eso es en términos constructivos. En términos ambientales, por ejemplo, hablamos de los residuos sólidos. ¿Qué pasa con los residuos productos del escombro, ¿no? De estos volúmenes grandes de escombros, residuos de construcción y de construcción y de la demolición. Y pues con el sismo del pasado, ¿no? De 2017, donde hubo mayores afectaciones, prácticamente pues se estaba dejando pues 78,000 toneladas de escombro, que a su vez pues esto genera un gran impacto en el medio ambiente, ¿no? Por las producciones de volúmenes, ya que entre los escombros pues se encontraban pues equipos de vivienda, ¿no? Equipos de oficina, escuelas, centros comerciales, etcétera. Y a su vez también tiene un impacto en las normatividades, ¿no? Es muy común, ¿no? Y pues justo cuando pasó el sismo del 85, se reactivaron y se modificaron las normas constructivas para desarrollar los inmuebles. Y pues en el 2017 volvió a ocurrir lo mismo, ¿no? Se están haciendo y implementando y se cambiaron normas técnicas complementarias relacionadas a la estructura de las construcciones. Y finalmente pues en la fase importante, ¿no? Del post-desastre. Y es un tema pues que justo no se aborda, ¿no? No es tema de discusión sobre todo entre el Estado y entre los medios de comunicación, pues el impacto psicológico, ¿no? Ese impacto que ejercen las personas, que es comparado con la pérdida pues de un ser querido, ¿no? Es decir, pues cuando las personas pierden sus casas, ¿no? Sus proyectos de vida, ¿no?
esa incertidumbre que tienen de habitar, ¿no? De futuramente dónde tener un lugar de resguardo, ¿no? El impacto de las relaciones familiares, incluso varias personas pues tienen que ir a vivir con la suegra, ¿no? El impacto en las relaciones de pareja, ¿no? El impacto en el vínculo social que genera, pues que finalmente tú vivías en una colonia, en una buena zona, digámoslo así, en una zona céntrica, en un nodo céntrico, y pues por este impacto y en la fase post-desastre, pues tienes que mudarte a otro vecindario, ¿no? Otra colonia. Son componentes psicosociales, pues que no se manifiestan y que no son tan visibles cuando sucede esta fase después del desastre, ¿no? Y pues en sí, pues son básicamente despojados de sus historias, ¿no? De sus propias historias de vida. Ahora, justo nos acabas de mencionar estas consecuencias a nivel ambiental, social, emocional incluso, que ha llegado hasta lo normativo, pero ¿qué pasa después del desastre hablando del uso emergente del espacio público? Donde justamente, hablando de este tema, sabemos que desde tu trabajo de tesis planteas el uso de lo público y la infraestructura existente como una herramienta que genera un plan de respuesta a nivel urbano. ¿Nos podrías platicar un poco de cómo surge esta idea? Claro, esta idea surge y se genera a partir de generar una propuesta y de estas problemáticas que comentaba anteriormente de impacto socioespacial, para dar parte parte también de la invisibilización, ¿no? Del riesgo y la vulnerabilidad que los habitantes pues no tenemos cuando suceden estos fenómenos naturales, incluso de la misma incertidumbre, ¿no? Es decir, pues desde las causas inmediatas que determinan los impactos producto de estos fenómenos, para contribuir, ¿no? En la comprensión del riesgo y de la vulnerabilidad, y así fortalecer los valores, ¿no? Las percepciones, incluso el comportamiento de los habitantes de las ciudades ante el impacto del sismo. Y pues el punto clave que sucede cuando termina esta eventualidad o el sismo, pues los espacios públicos justo generan ese punto de reunión, digamos, ¿no? En términos de rutas de evacuación, de resguardo, ¿no? En donde puedes generar y donde se construyen pues hábitats efímeros que son conocidos o que realmente se conocen como estas casas de campaña, podríamos decirlo, ¿no? Se genera todo un campamento y todo un resguardo, el espacio público donde pues generan y conversen pues estos temas y convivencia social, ¿no? Hablamos de cohesión social en el espacio público, hablamos de un tema de resguardo, incluso pues como durante la emergencia es un punto de apoyo, ¿no? Donde las personas se juntan para generar estos apoyos que posteriormente los demás habitantes que no fueron afectados dan estas donaciones, ¿no? Y mitigar los impactos. En general, el espacio público pues es un hito de encuentro, ¿no? Para fortalecer justo esta cohesión social. Y justamente hablando de la solidaridad, que es un tema que los mexicanos lo tenemos tan presente cada vez que sucede un fenómeno natural como el sismo, quisiera preguntarte desde tu punto de vista, ¿cuál sería el papel de la administración pública y de la población para implementar este protocolo en espacios públicos que mencionas para futuros eventos sísmicos? Gracias, Roy. Pues sí, siempre o por lo regular, bueno, más bien en este punto específico del sismo de 2017, los esfuerzos de los gobiernos pues se basaron en crear, ¿no? Nuevas guías de resiliencia, ¿no? Es decir, modificar la normatividad, dar a conocer que los procesos o darte como una guía exacta de lo que debes hacer después de un sismo. Durante un tema importante en este sismo, ¿no? Es detonar esta capacidad de comunicación, ¿no? Sin duda, la diferencia que existe entre el del 85, solamente los elementos o la respuesta que dio el gobierno pues fue generar estas alertas sísmicas en la ciudad, ¿no? Que con el tiempo y pues que al final no se daban como mucho uso, ¿no? O sea, no se implementaban como un simulacro
pues cada mes, ¿no? Incluso desde las escuelas, ¿no? Se empezaron a generar simulacros y pues cada escuela tenía su protocolo de actuación. Eso era hasta después del 85, ¿no? O sea, igual se ajustaron normatividades, temas de normas técnicas complementarias para estructura. Para 2017, pues la respuesta fue totalmente distinta, ¿no? No podíamos seguir, habría que sumar, sí, las alertas sísmicas, pero se generó esta guía de resiliencia, en donde pues justamente la intención o la idea es pues dar a conocer este tipo y los tipos y las zonas de riesgos, ¿no? A través de este atlas de riesgo, que también fue producto pues de resultados que generaron el sismo de 2017, ¿no? Hacer visible la vulnerabilidad, ¿no? Generar un sentido de responsabilidad en las personas y en los habitantes pues para resarcir sus modos de vida, ¿no? De subsistencia, justo la capacidad, ¿no? Para mejorar esta relación de cómo atender el impacto post-sismo, pues es mejorar estos procesos de comunicación, ¿no? Mejorar la comunicación en cuanto a, estamos hablando de redes sociales, en el 85 pues no se marcaban, ¿no? Y en este sismo de 2017 pues y en cada sismo que ha, incluso el del año pasado, 2020, que fue justo en junio, pues las redes sociales son las que fungen como este proceso de post-desastre, sumado a las alertas, ¿no? Inclusive permiten una capacidad de reacción, ¿no? Más rápida para tanto autoridades como población, y eso creo que ha sido uno de los beneficios. Inclusive la función del espacio público ahí como punto de referencia y usando las redes sociales, pues creo que es parte de este protocolo que podrías estar planteando, ¿no? Sí, de hecho así es. O sea, en tema de esta conectividad, incluso también de las zonas pues que están en zona de riesgo, muchas de ellas pues tienen esta red de Ecobici, y la bici de hecho también fue este tema de movilidad la que ayudó en este sismo, tener una respuesta mucho más eficaz en cuanto a los traslados de víveres, ¿no? En cuanto a los traslados incluso de herramientas. Muchas se utilizaban o se requerían ciertas herramientas específicas para apoyar en los derrumbes, y pues el traslado con bici ayudó muchísimo a poder tener una mayor capacidad de respuesta de los habitantes. Un tema importante pues generar es el mantenimiento de las edificaciones, ¿no? Es decir, la gobernanza es un punto importante en estos actores que se dan cuando sucede el sismo, y pues fortalecen, ¿no? La participación ciudadana es fundamental para generar una mejor actuación y de estar preparados para el impacto que pueda causar los fenómenos naturales. Y justo hablando acerca de estas acciones de prevención de riesgos, ¿qué papel juega el mantenimiento de los edificios para minimizar los impactos de los fenómenos naturales en nuestros hábitats? El mantenimiento de los edificios es una parte muy importante, ¿no? Y que se detonó y que se visibilizó en este sismo de 2017 en las personas. Cuando tú justo llegas a vivir a un condominio, ¿no? O incluso en tu propia casa, ¿no? Estos mantenimientos no estamos acostumbrados los habitantes a generar, ¿no? Y son importantes, y pues sobre todo de prevención, para ir conociendo, ¿no? Tu vivienda, tu edificio, tu departamento. Entonces es fundamental en este tema hablar sobre mantenimientos de edificios y sobre todo pues sí llevarlos a cabo, ¿no? En 2017 muchas de las poblaciones afectadas pues justo se les comentaba, ¿no? Se les preguntaba, oye, pues tú sabes qué de mantenimiento le hacen a tu edificio, y muchos de ellos pues no tenían ni idea que existía un mantenimiento pues más que de limpieza, ¿no? Todo este tema no hay una normatividad que justo exija, ¿no? O que tenga este rigor de que los edificios deban de tener un mantenimiento preciso, ¿no? Para poder también ir conociendo la historia de tu vivienda, de tu edificio, sumado a la historia de vida que tú llevas habitando en él. Sin lugar a dudas, Cintia, el tema del mantenimiento, la prevención y el tema de las estructuras son un tema que debemos de ser más conscientes como habitantes y más al enfrentarnos a estos fenómenos naturales como es el sismo. Quisiéramos preguntarte para cerrar, y es algo que nos queda en este episodio, ¿cuál es la importancia del espacio público como esta zona de resguardo en un momento de un fenómeno natural como es el sismo? Estamos hablando de la oportunidad
oportunidad de estar creando un hábitat efímero en el espacio para poder empezar desde ahí y volver a construir nuestras ciudades? Esta pregunta también es muy interesante. Justo este estudio que se vivió o esta vivencia que ocurrió durante el sismo de 2017 nos hizo, o más bien tuvimos la oportunidad de realizar, y justo está pasando ahorita, ¿no? Con la pandemia. El espacio público es la parte pues fundamental ante la respuesta de estos fenómenos naturales, ¿no? Ya que nos ayuda son hitos de encuentro, de fortalecimiento de la cohesión social, donde podemos generar estos hábitats efímeros que han existido desde que fuimos nómadas, en donde esta vivienda emergente, podríamos llamarlo así, sirve de resguardo, ¿no? Y contribuye a mitigar un poco los impactos o esa incertidumbre que te genera quedarte, ¿no? sin tu vivienda, ¿no? Que se generen estos derrumbes, pues todo este proceso de acompañamiento para volver a regresar con esta confianza a tu hogar, ¿no? En el caso que puedas hacerlo, y pues para los que no tengan esa posibilidad y sus viviendas se hayan visto afectadas por el sismo, poder habitar este espacio, esta construcción efímera sobre el espacio público, ¿no? Sumado de este acompañamiento, se puedan generar micro ciudades o microcampamentos, ¿no? Sobre este espacio público, que a su vez pues puede ser replicable pues, tanto para las ciudades como en comunidades donde pues no se puedan resguardar y volver a generar esta esperanza, ¿no? Que justo es la que requieres cuando sucedes o eres afectado por este impacto de fenómeno. Bueno, muchas gracias, Cintia, por compartir tus conocimientos con nuestros habitantes. Antes de finalizar, nos gustaría que nos pudieras compartir tus redes sociales o algún espacio en el cual los habitantes te pudieran localizar y saber más de tu trabajo. Claro, con mucho gusto. Pues pueden seguirnos o buscarnos en nuestro sitio web, que es www.fundamentalmx.com, en Instagram como es _fundamental, en Twitter como @sinsochicale, en mi caso específico, y por correo electrónico a contacto@fundamentalmx.com. Así que ya lo saben, sigan a nuestra invitada, habitantes, y también no se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales. En Instagram nos pueden encontrar como @habitando.ando y en Facebook como habitandoando. Disfruten y vivan su territorio. ¡Nos vemos! Habitando Ando es un podcast creado por académicos, alumnos y egresados de la maestría en Hábitat y Equidad Socioterritorial de la Ibero Puebla. Síguenos en Instagram como @habitando.ando y en Facebook como habitandoando.